Hoy, hace 150 años, nacía en el otro lado de Europa María Salomea Sklodowska. Luego casada con un señor francés, ella se fue a Francia con su hermana. Bueno, primero estuvo trabajando en Polonia para conseguir dinero que su hermana se pudiera hacer médico. Y luego ella fue a París y estudió en la Sorbona y fue una de las 60 mujeres que en 1890 comenzaba a estudiar alguna carrera de ciencias en unas facultades que tenían más de 1000 alumnos. Luego se casó con un científico con el que colaboró durante mucho tiempo y que se llamaba Pierre Curie, y la conocemos como Madame Curie. Poseedora de 2 premios Nobel, posiblemente una de las mujeres más inteligentes y una de las científicas más provechosas de toda la historia de la humanidad. Pertenece a una doblemente rara cualidad o tipo de personas, y es que durante mucho tiempo, incluso ahora, su trabajo quedó oscurecido por esta sociedad en la que la mujer sigue siendo una ciudadana de segunda, ¿no? Todos diremos, no lo es, claro. No lo es, no debería serlo, pero lo es. En cualquier caso, la quería traer porque me encantó que justo fuera hoy, el 7 de noviembre, el día en que estas jornadas hablaran de innovación y de hecho, en la charla, yo quería transmitir un poco qué es esa emoción. Iba a titularla La ciencia mola, ¿no? O la ciencia es chula. Porque, bueno, yo es lo que he vivido y es lo que sigo viviendo y es lo que me parece que está detrás de muchísimas actividades. Los que no seáis tan de ciencias, aunque lo sois sin saberlo, posiblemente digáis, hombre, la ciencia es chula, pero también la historia, también el lenguaje, también tantas otras cosas. Digo, claro, por supuesto, pero yo vengo a hablar de lo mío. Pero os voy a convencer, espero, y si no me tiréis todos los instrumentos que tengáis a mano, que eso de la ciencia, ¿no?, es algo que por lo menos merece la pena hablar. Hoy presentábamos con un montón de instituciones, ¿no?, de la mano de las instituciones de Navarra, de las universidades, de asociaciones, de los institutos de investigación, toda una serie de actividades que entre mañana y el día 19 de noviembre van a tener lugar bajo el amparo de una cosa que hemos llamado Semanas de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Navarra. No solo son charlas, hay muchos talleres, hay visitas a centros tecnológicos. Espero que alguna de vosotras, que vuestros alumnos colaboren en alguna de ellas o participen en esas visitas que hay, en esos talleres. Nos vamos a liar el próximo lunes en la Plaza del Castillo para montar un poquito de ciencia en la calle a las 5:30 de la tarde. Vamos a hacer espectáculos, va a haber cine en la Filmoteca, en fin, diferentes cosas que yo creo que muestran que cada vez más hay colectivos interesados no solamente en el desarrollo, en la investigación, sino también en ejercer ese papel que yo creo que es fundamental de llevar a la sociedad el conocimiento y el avance, ¿no? Y un poco de eso es lo que quería hablaros hoy, ¿no? Pongo de partida un punto completamente demagógico, pero que me gustaría, ¿no?, pensar un poco. Yo me acuerdo que esto creo que era en la serie esta del Dr. House, ¿no?, de ese tío tan mal educado y tan listo, que se iba a una feria medieval y decía al otro, bueno, ¿qué pasaría si ahora fuera la Edad Media, esto de las ferias medievales, qué guay y tal, ¿no? Y dices, estarían todos muriendo, la mitad de ellos no habrían pasado de los 5 primeros años de vida, no tendrían dientes, se les habría caído el pelo, posiblemente estarían a punto de morir de alguna enfermedad contagiosa y tal, ¿no? Es cierto, ¿qué pasaría si no tuviéramos la ciencia, ¿no? Vamos a ponerlo un poco en contraste, ¿no? No voy a poner una cosa que os induzca a pensar nada, ¿no?, pero este es ese fin del mundo de de Bruegel, el viejo, ¿no? Pero fijaros la cantidad de cosas que habéis hecho hoy que no serían posibles hace solo, no digo ya hace 5 siglos, hace solo 10 años. Posiblemente casi todas las formas en que os habéis comunicado hoy
Casi toda la relación, el material de conocimiento que habéis tenido en vuestras manos ha sido generado en los últimos años, ¿no? O transmitido, o la forma digital en la que estamos manejando el conocimiento ha estado ahí. Por supuesto, el trato humano está, pero posiblemente también nos relacionamos con mucha más gente de la que jamás nos habríamos podido relacionar. Muchas de las brechas que existían en esa sociedad medieval han ido desapareciendo. No digo que fuera malo, posiblemente no tenían en aquella época otra cosa, ¿no? Pero ahora sí tenemos algo, y la ciencia posiblemente ha sido en parte la responsable de que tengamos ese futuro. Quizás reconozcáis esta imagen. Cuando pongo esta imagen a veces en charlas, los chavales más jóvenes no la conocen, porque es el fondo de pantalla que todos tuvisteis con el Windows XP, ¿no? Es posiblemente la imagen más vista. Habéis dicho, ¿de qué me sonaba ese paisaje, ¿no? Está en California, ¿no? Es un fotógrafo que sacaba fotos y le salió bonita y se la compraron los de Microsoft para ponerlo y convertirlo en la imagen más reproducida de la historia de la humanidad, más que las meninas, más que la Gioconda o más que cualquier otra imagen, ¿no? Es paradójico, pero nos muestra, yo creo que es una excusa, una tontería de estas, para pensar que el futuro viene a veces de la mano de estos avances tecnológicos y del conocimiento que ha derivado el que muchas personas a lo largo de la historia se hayan ido haciendo preguntas. Las charlas de ciencia tienen que tener gráficos horribles, ¿no? Y de las de economía más, o sea que en eso nos salvamos los de ciencias, ¿no? Pero este gráfico, que es un poco extraño, nos muestra cómo era la esperanza de vida de la población en diferentes partes del mundo en tres momentos, ¿no? A comienzos de la Revolución Industrial, en 1800, a mediados del siglo XX, en ese gran despliegue de New Deal, y hace unos pocos años, ¿no? Lo que muestran son estas cosas horribles de los percentiles, ¿no? Que sobre todo las madres lo saben más que los tal, y los que hayáis estudiado estadística lo entendéis, ¿no? Pero en cualquier caso, la parte de abajo, digamos en el eje X, lo que está es la parte de la población mundial más desfavorecida en el 0 y la más superfavorecida en el 1, ¿no? Nosotros solemos vivir siempre en la parte cercana al 1, ¿no? Que es donde están, creo que estamos por aquí, ¿no? Pongo un ping por aquí. Bien. ¿Qué es esto? La esperanza de vida en 1800 no era muy diferente entre los ricos y los pobres. Esto es una cosa curiosa. Los ricos también se morían muchísimo al nacer. Las enfermedades, a pesar de que la alimentación, la esperanza, la calidad de vida era muy diferente entre unas zonas del mundo y otras, lo cierto es que casi todo el mundo se moría nada más nacer, o más o menos, ¿no? Y la esperanza, por lo tanto, de vida, que no habla de la vida, de cuánto va a vivir una persona individualmente, una vez ha nacido y ha conseguido tirar adelante los 5 primeros años, sino que habla del conjunto de la población y por lo tanto es muy baja cuando mueren muchos niños, era terriblemente baja, ¿no? Sin embargo, para mediados del siglo XX, ya en comienzos del siglo XX, se empezó a notar un cambio especialmente notable en aquellas partes del mundo donde se introdujo el agua corriente y la sanidad, y donde fueron poniéndose los diferentes avances que venían derivados de ese desarrollo relacionado con la ciencia. Esta es una gráfica que me suele gustar poner a la gente que defiende muchísimo esas ancestrales y tradicionales medicinas chinas, que no mejoraron la esperanza de vida de los chinos hasta que cambiaron la tradicional medicina china por la medicina convencional occidental, ¿no? Aún hoy las cosas podían haber sido así, pero afortunadamente, y de una forma demasiado lenta, sin duda, el mundo ha ido cambiando, e incluso la esperanza de vida en los países más pobres de África va mejorando, especialmente en los últimos 10 años, ligados en parte a los desarrollos del milenio y toda esa serie de objetivos y esa preocupación demasiado débil que se ha ido empezando a producir. Gran parte de los cambios que se han producido en estas curvas tienen que ver con la ciencia. Ahora somos ciudadanos en un mundo global, ¿no? Esta imagen es una buena imagen de la globalidad, que a los astrónomos nos gusta mucho ponerla, porque es una foto generada a partir de las imágenes de los satélites y la Estación Espacial Internacional, que mira la Tierra de noche. Es un mapamundi, por lo tanto, creamos eso. Es cómo se ve desde la noche la Tierra en el espacio, ¿no? Todos habéis tenido la experiencia de volar en un avión.
y descubrir qué bonito se ven los pueblos cuando están así iluminados, ¿no? Las fotos esas de la estación espacial, las imágenes que se ve la Tierra iluminada de noche y así, ¿no? Ya que, bueno, da como buen rollo, ¿no? Mucha gente la pone luego en Facebook y la manda por ahí en los WhatsApps y tal. Y mira qué bonita es la Tierra, ¿a dónde hemos llegado y tal, ¿no? A mí me saca de quicio esta foto, este mapamundi, porque es una foto del derroche, ¿no? Nunca pusimos farolas para iluminar el cielo, nunca pusimos farolas para que le sacaran fotos chulas desde la estación espacial o desde los satélites, ¿no? Esas farolas tenían que haber iluminado, es una energía que gastábamos para iluminar, supuestamente, y vivir más cómodos en las ciudades y así, ¿no? Es una foto del derroche humano. Esta foto nos habla de que vivimos en un mundo que derrocha de formas diferentes, pero que en cualquier caso todavía no se ha planteado que podíamos usar cosas interesantes como la electricidad o la iluminación para temas interesantes, ¿no? Lo digo porque ya desde ahora también quiero plantearos que mi apuesta por la ciencia es una apuesta esencialmente crítica y que va a mostrar que tiene sus luces y desde luego tiene sus sombras o su exceso de luz, que viene a ser peor. Pero es cierto que la ciencia nos da conocimiento. Un conocimiento sobre un mundo cambiante, ¿no? Antes hablaba de la Edad Media, pero podemos pensar en la sorpresa, en el terror ante lo imprevisible del mundo, ¿no? Decías, consejera, que no podemos conocer el futuro. Claro, nos gustaría, ¿no? Especialmente el número de la lotería y todas estas cosas, pero podemos ahora, por lo menos, entender que hay ciertas razones que cambian o configuran los futuros de una forma diferente, que nuestras acciones van teniendo consecuencias. Y esto es una cosa que, en cierto modo, nos hemos dado cuenta o nos estamos dando cuenta muy tarde, a veces demasiado tarde. Pero el mayor conocimiento viene, ¿no? Y viene en parte o muy ligado a las ciencias básicas, a esos conocimientos que están teniendo cada vez menos vocaciones, ¿no? Esos conocimientos en torno a las matemáticas, a la física. Esto es encontré por aquí, en todas las imágenes que vais a ver, luego pondremos por ahí en algún sitio el enlace a la presentación que está en Internet. Estas son imágenes que sacas en Google cuando pones ciencia básica, ¿no? Basic Science. Y salió esta que me gustó porque salen un montón de fórmulas, algunas físicas, algunas que tengáis los estudios de física, podréis encontrar alguna que conocéis, ¿no? Los que sufren dando ciencias en eso y tal dirán, ¡ay, va la ley de los gases! ¿Cómo colar yo esto en clase y tal, ¿no? Pero todos os habéis fijado en el centro, además está puesta ahí en plan gordo, E igual a mc cuadrado, que es esa fórmula que todo el mundo conoce y que casi nadie entendemos. En cualquier caso, las ciencias básicas, no nos cabe duda, nos han ido cambiando la cosa, ¿no? A mí me encanta pensar que vivimos en un mundo en el que todavía la foto de Albert Einstein puede abrir un titular de periódico, incluso una portada, como pasó cuando descubrieron hace poco las ondas gravitacionales y todos los periódicos sacaban la foto de Einstein y decían, Einstein tenía razón, ¿no? Y si alguien lo dudaba, ¿no? Es decir, sí, por supuesto, todos los científicos lo dudaron en su tiempo y fueron haciendo experimentos que han ido permitiendo comprobar sus teorías. Pero muy pocas veces es cierto que esto pasa, ¿no? La física del universo, que son las cosas a las que nos dedicamos en el planetario, es apasionante, ¿no? Y a veces logramos colar noticias como lo de la Cassini o así, y esas cosas, esos nuevos mundos que se están descubriendo, ¿no? Planetas más allá del Sol y todas esas cosas que suenan como a Blade Runner, ¿no? Pero lo cierto es que a veces se puede acusar que todas estas ciencias básicas, y esto se ha dicho mucho en los últimos años, no tenían una aplicación, ¿no? Es decir, los matemáticos siempre les preguntan, ¿y esto para qué sirve, ¿no? A vosotros os preguntan a menudo, ¿no? ¿Y todo esto por qué, no? ¿Para qué, no? ¿Qué utilidad tiene? Incluso las administraciones públicas a veces nos dicen, bueno, ¿y todo esto para qué sirve, no? En tiempos de necesidades vamos a ir a las cosas que sean aplicadas, esencialmente, ¿no? Lo que pasa es que cuando se descubrió la electricidad tampoco se sabía que iba a cambiar el mundo. Los grandes ordenadores se pensaron que iban a ser una cosa para grandes cálculos y en sitios así, y nadie pensó que luego tendríamos un ordenador millones de veces más potente que el que nos llevó a la Luna en la mano, ¿no? Y capaces de hacer cálculos muy interesantes, aunque lo gastemos mandando memes por WhatsApp, ¿no? Es decir, aunque lo uséis para esas cosas, esto lleva más potencia de cálculo y más velocidad que toda la NASA que nos llevó a la Luna, ¿no? Tampoco cuesta lo mismo, afortunadamente.
¿Qué decir, por ejemplo, de las otras ciencias? Igual no ciencias básicas o no ciencias duras, pero ciencias realmente que son las que han ido cambiando en este siglo el mundo, ¿no? Esa idea de hace poco más de siglo y medio de Darwin y Wallace sobre la evolución, sobre cómo la vida puede ser explicada de forma científica y cómo tiene sus mecanismos, la estamos viviendo ahora, ¿no? En algo tan apasionante como esa biomedicina o esas ciencias médicas. Estamos hablando de medicina personalizada, estamos hablando estos últimos años de eso del CRISPR-Cas9 y de la edición directa del genoma y por lo tanto la posibilidad de encontrar realmente la solución a muchos problemas y posiblemente también una serie de monstruos que iremos creando a lo largo del tiempo, ¿no? No habrían sido posibles sin una ciencia básica, sin un desarrollo científico y sin un conocimiento que nos ha ido permitiendo pues plantearnos algo. Yo el otro día un amigo mío, que va a venir, por cierto, a hacer teatro el próximo sábado, él hace unas cosas con un actor, es un neurocientífico que se llama Surso Mariño, y es un divulgador, y para hablar de cómo nuestro cerebro procesa el lenguaje, se le ocurrió que la mejor forma de hacerlo es en un escenario teatral y contarlo con un actor, ¿no? Y yo os recomiendo muchísimo, será el sábado a las 9. Estoy haciendo propaganda constantemente, pero es gratis, o sea que es una buena cosa. Este dice, ¿os habéis fijado que en los últimos grandes avances que ha habido en neurociencias aplicadas, por ejemplo en eso que llaman la prostética, ¿no? La posibilidad de crear brazos artificiales que son brazos inteligentes, es decir, que son capaces de usar y conectarse con el cerebro y de esta forma hacer las cosas que no podía, por ejemplo, andar al que no puede andar o permitir ver al que no puede ver. Él decía, fijaros, hasta hace un año, hasta hace unos pocos nada, esto era lo que prometían las religiones y ahora lo estamos haciendo los científicos, nos van a colgar dentro de nada, ¿no? Lo cierto es que la ciencia ha ido proporcionando sistemáticamente nuevas herramientas, ¿no? Tecnologías que pensadas a veces no para el progreso de la humanidad, pero sí han resultado en tecnologías para el progreso de la humanidad, ¿no? Hablamos de la revolución industrial, bueno, hablamos ya de la cuarta revolución industrial, pero de las diferentes revoluciones, ¿no? Esta es una imagen de la planta de proceso del Forte, ¿no? Que fue una cosa que cambió el mundo, ¿no? Y podríamos decirlo, podían no haberlo hecho, ¿no? Es decir, podía haberse pensado primero en los transportes públicos y no en los transportes privados, ¿no? Ahora estamos luchando porque tengamos ciudades más accesibles, no a los coches, sino a las personas, a quienes vivimos en ellas y sobre todo pues intentando eliminar todos esos problemas derivados del uso de los combustibles fósiles que han generado. Pero está ahí, es innegable que todo ese cambio fue cambiando el mundo, ¿no? Cuando lo vemos en el mundo de las ciencias de la salud puede ser más llamativo, ¿no? A veces vemos estas imágenes de antiguos hospitales y tal, ¿no? Y esas series de televisión que nos hablan de cómo era la medicina hace poco menos un siglo y tiendo yo a pensar que sentirán lo mismo quienes vivan dentro de un siglo y vean las fotos de nuestros hospitales de ahora, ¿no? Espero de verdad fervientemente que digan qué atraso tenían. La Revolución Verde fue otra de las revoluciones ligadas a la ciencia. También uno podría ser muy crítico. Ahora estamos buscando los productos naturales, recuperar un poco una agricultura y una ganadería que sean menos intensivas o menos extensivas, perdón, y más respetuosas, pero nadie duda de que disponer de alimento para una población que ahora supera los 7,5 millones de humanos de terráqueos, pues es desde luego una necesidad y una apuesta que exige no ya una revolución verde, sino una vuelta a revolucionar todo ese tipo de cosas, posiblemente de la mano de las nuevas tecnologías y entendiendo una mejor sostenibilidad en un planeta. Vivimos ahora en un mundo conectado y si ahora nos volvieran a desconectar, lloraríamos desconsolados mañana, pasado, no sabríamos qué hacer, acabaríamos hablando con los vecinos, qué horror. Y esas cosas. Pero nos hemos acostumbrado tantísimo a disponer de herramientas de información y de conexión, ¿no? Que además se van desarrollando de formas insospechadas, ¿no? Por ejemplo, cuando inventaron el chat este sencillo de los WhatsApp o los Telegram y así, fijaros cómo lo estáis usando ahora.
No os voy a pedir que levantéis la mano, que siempre me entro en la tentación de hacerlo, pero reconocedlo, me da igual, no levantéis la mano, mentidme, pero reconocer en vuestro foro interno que esta semana habéis mandado varios mensajes de voz a través de WhatsApp, porque dices, es que es muy aburrido ponerte a escribir todo lo que quiero contar. Entonces coges y dices, mira, que lo que te quiero decir es que no sé qué, tal, ¿no? Y la otra persona lo ha escuchado y así. Entonces, para eso se usaba el teléfono antes, es decir, ahora usamos el teléfono no direccional, que es como el telégrafo, es una cosa un poco tonta, y sin embargo estamos encantadísimos, porque no tenemos que estar pendientes de escucharle al otro, principalmente. O sea, con lo cual nos conectamos, pero lo que queremos es que nos escuchen y que podamos recibir la información, ¿no? Lo útil, ¿no? Y el resto no me canses. Son paradojas de una sociedad que está cambiando y que de hecho no asumimos las nuevas tecnologías, entre otras cosas porque estas tecnologías van evolucionando, lo digo 2 días después, ¿no? O 3, una semana, fue este fin de semana pasado cuando se ponía el nuevo objeto de culto, ¿no? El iPhone X ¿no? ¿Tenéis a alguien ya el iPhone X? No. Qué antiguos sois. Decía que las tecnologías evolucionan, en cualquier caso, a un ritmo que se quedan obsoletas antes de que podamos acabar de desarrollar todas las capacidades que tienen, ¿no? Los expertos del tema nos hablan de una cosa de la infoxicación, ¿no? De que nos está abrumando de una forma ese acceso a la comunicación, a la información que no podemos procesar, ¿no? Pero no os preocupéis porque se han desarrollado ya algoritmos que son mucho más inteligentes que vosotros, que todas las personas que estamos aquí juntas y que pueden hacer todo de una forma más rápida, ¿no? Lo usáis también, es decir, las sugerencias que os hace el buscador, las sugerencias que os hace vuestro correo, WhatsApp, todos los anuncios que os aparecen, todas esas cosas las ha generado una inteligencia poderosísima, que además en cuanto le deja se vuelve racista, xenófoba y todo eso, porque lo que hace es ser terriblemente popular, ¿no? Sabéis que ese autómata que creó por inteligencia artificial Microsoft hace año y algo, para ponerlo en Twitter, era una tuitera que le crearon un poco, la red neuronal quería ser una chica de éxito, ¿no? Un personaje de éxito en Internet. Y entonces, al cabo de un día, se convirtió en un hater completo, es decir, estaba ya llamando cabronazi a todas las mujeres, era una cosa terrible, ¿no? Tuvieron que desconectarlo impresionante hasta que le pudieran meter filtros, ¿no? Yo espero que las próximas inteligencias artificiales, y de eso sé que nos cuenta muchas cosas Humberto, siempre que habla, que es tan parco en especular y en ir realmente poderoso al ir realmente a los hechos, nos explica que realmente las próximas inteligencias artificiales serán no solamente capaces de ganarnos a cualquier juego que juguemos, sino que serán también capaces de no ser tan humanos que por el éxito hagan cualquier cosa, es decir, de incorporar un código ético, ¿no? Que es muy importante porque cuando vamos a dejar dentro de nada que los coches estén ahí manejando sin más, pues querremos que no vayan atropellando ancianitas porque piensen que es mejor para la humanidad liberarnos de las mismas. Mientras tanto, lo que viviremos será esa industria 4.0 de la que estamos hablando y de que nos está ya maravillando con sus primeros productos, pero que también nos exige grandísimos cambios, ¿no? Este recorrido que he hecho es un recorrido injusto, sesgado y todo lo que queráis, pero es muestra de muchas de las historias que estamos viendo, ¿no? De esas consecuencias del progreso, pero no son las únicas. No todas las consecuencias del progreso, no todas las consecuencias que va teniendo la ciencia han sido beneficiosas ni esperadas. Nada de lo humano, que no nos es ajeno, por otro lado, ha sido ajeno también a los errores y a las cosas que se hacen, bueno, no sé si deliberadamente, pero sí a menudo de una forma errónea. O sobre todo, podríamos decir, y vamos a ponernos en el lado bueno, vamos a pensar que los humanos solemos echar a andar antes de pensar en las consecuencias, ¿no? Decía que el humano es el único burro que tropieza 2 veces en la misma piedra, y dices, y 3, y todas estas cosas. El ejemplo más claro, a pesar de lo que diga Donald Trump, es el calentamiento global. Esa energía que nos vino del carbón, de las máquinas, de la revolución industrial, estaba produciendo un gas que nos parecía guay, que es muy pequeñito, hay muy poquito en la atmósfera. Estamos ahora en unas 406 partes por millón, que es lo que decía
en la Unión Meteorológica Mundial hace unos días, hemos superado ese límite y resulta que con 406 partículas de CO2 en la atmósfera, por millón de partículas en la atmósfera, fijaros que es una cantidad ridícula, es suficiente para que el equilibrio radiativo de nuestra atmósfera permita que la temperatura siga aumentando unos 3 grados más a lo largo de este siglo, que es lo que ha marcado el Protocolo de París, el Acuerdo de París, como límite para que pase. Sin embargo, de eso seguimos sin tomar medidas en contra de ello, que palíen estos problemas, seguimos sin reconsiderar nuestra relación con la energía y todo eso está ahí. A mí no me cabe duda que la ciencia tendrá la respuesta, va a tener la respuesta de la mano de las políticas públicas, obviamente, pero también no me cabe duda de que la ciencia es en parte, una parte importante, responsable de esto, como ha sido importantemente responsable de la capacidad destructora de mundos que tenemos los humanos. Para colmo, en todo ese gran desarrollo, no se ha impedido que ese mapa del exceso, del derroche que poníamos antes con la contaminación lumínica, y que aquí lo pintamos de una forma parecida, pero diferente, que es midiendo el Producto Interior Bruto del mundo, donde el color oscuro, el índigo, el morado, así representan los países más ricos y el celeste, el esmeralda, claro, representan los más pobres, marca una terrible separación entre las naciones ricas y las naciones pobres, ¿no? Y esto no se ha solucionado. Esto es una de las cosas que todos reconocemos terribles, sangrantes y pendientes. Y así pensamos seguir gran parte de este siglo. Lo peor es que cuando uno va a otro tipo de coeficientes, como eso que llaman el coeficiente Gini, que mide la desigualdad dentro de un mismo entorno social, ya no estamos comparando países ricos con los países pobres, estamos comparando los países ricos con los países, perdón, los pobres de los países ricos con los pobres, perdón, con los ricos de esos países ricos. Encontramos que esa distancia también existe. Es decir, que no solamente nos encontramos con países ricos y pobres, sino con mundos muy desiguales que conviven a veces en el mismo país o en la misma región, ¿no? Y esos datos que nos vienen ahí también nos hacen pensar que en esa sociedad opulenta en la que vivimos hay exclusión, hay realidades de pobreza energética, lo estamos viendo también en nuestro país, y todo este tipo de cosas para las cuales, una vez más, pues las respuestas se posponen, ¿no? Y posiblemente la ciencia debería haber sido, desde muy al principio, mucho más crítica y mucho más preocupada precisamente en estas cosas. Yo vivo de contar la astronomía y esas cosas del espacio, y nos dicen a menudo, bueno, y todo ese gasto en el espacio no se podría invertir en mejorar la condición del mundo pobre. Y digo yo, sí, y los gastos de defensa, que son 100 veces mayores también, y el fútbol, ¿no? Es decir, es que ¿por qué se gastaron 15, creo que eran 15.000 millones de euros en el acelerador de partículas de Ginebra? Digo, pues tenéis toda la razón, ¿no? Si esos 15.000 millones se hubieran invertido en otras cosas, decir, pero bueno, recordar cuánto costaron los rescates bancarios en nuestro país, o solamente las Olimpiadas últimas, creo que tuvieron un coste de unos 12.000 millones de euros, ¿no? Es decir, posiblemente nos fijamos en unas cosas y no nos fijamos en otras, porque la historia de la ciencia, la historia de la humanidad, es también una historia que tiene fracasos, que tiene suspensos, y que a veces no ha sabido comunicar, o a veces hemos llegado completamente a dejar que las pseudociencias o las exageraciones campen por su largo. Quería pasar me voy acercando al final, yo espero no enrollarme demasiado, quiero decir, lo justo, para analizar algunas cosas que se perciben a veces como errores o como terribles peligros, e igual no lo son tanto, ¿no? Y más que nada lo voy a explicar de forma muy somera, porque no es el objeto tampoco de este alegato, de esta charla. Lo voy a dejar ahí porque
Me parece que es importante en gente que estamos cercanos a esa transmisión del conocimiento, a esa formación de nuevas generaciones de personas que van a trabajar en este mundo, donde tenemos que ser muy conscientes de que la información, la forma en que asumimos los temas, la forma en que debatimos, es a veces también muy importante. Es decir, no solo el proceso de la ciencia es un proceso de tomad conocimiento, desarrollemos tecnologías, hagamos innovación y todo esto es tal, ¿no? A veces hay retrocesos, a veces hay errores y a veces incluso hay mala intención, ¿no? Fijaros, por ejemplo, cuando uno pone Wi-Fi en el buscador de imágenes de Google, sale esto. Más de la mitad de las imágenes son de peligro, Wi-Fi, que te van a matar, no sé qué. Dice, tenemos constantemente, hace poquito tuvimos la oportunidad de dar una charla sobre ondas electromagnéticas en el Museo de Educación Ambiental aquí, abajo en La Rocha, y una persona que estaba escuchando la charla se levantó y nos dijo, son ustedes unos mentirosos, ¿no? Y se enfadó muchísimo sencillamente porque estábamos explicando realmente qué son las ondas, qué poder tienen y qué poderes les hemos adjudicado aunque no los tengan, ¿no? Yo recuerdo que expliqué una cosa que es cierta, ¿no? Hay un tipo de ondas electromagnéticas que nos están llegando constantemente que son cancerígenas, que causan muchos problemas y que además se acumulan, es decir, en las pieles más vulnerables de los niños pueden acumular esas radiaciones y generar en la edad adulta cánceres de piel, ¿no? Son las radiaciones ultravioleta, ¿no? Y digo yo, como sociedad quizás somos un poco irresponsables, yéndonos a las playas e incluso dejando que los niños correten alegremente al sol, ¿no? Cuando yo dije esto había mucha gente que estaba esperando que en vez de decir son los rayos ultravioleta dijera son las ondas de los móviles, ¿no? Pero lo cierto es que la investigación dice que las ondas de los móviles no hacen nada de eso y que el sol, que la luz del sol, que es tan buena y tan beneficiosa para nosotros, sí hace eso, ¿no? Y que por lo tanto somos irresponsables si nos quejamos de una cosa y no nos quejamos de la otra o si poniéndolos hincapiés y tal. Pero el discurso, cuando planteas este tipo de cosas, deja de ser científico, porque es cuando, no sé, es como si yo me fuera a Toledo o el Corpus Christi a decirles que no existe Dios. Y entonces, pues claro, estás realmente chocando contra preconcepciones o creencias o ideologías, ¿no? Y yo comprendo que entonces el debate tiene que ser de otro tipo, ¿no? Fijaros lo que ha pasado con una de las herramientas posiblemente que en el futuro veamos todos terriblemente útiles para esa nueva revolución alimentaria que puede solucionar ciertos problemas en el mundo, ¿no? Ojo, que va a hacer muy ricos, que ya está haciendo muy ricos a unos impresentables, ¿qué le vamos a hacer? Pero el mundo es así, ¿no? Es el tema de los transgénicos, ¿no? Hemos conseguido vivir en una sociedad que tiene un miedo increíble a unos productos alimentarios que no digo que sean mejores o peores, ¿no? Sencillamente que son posiblemente los más evaluados de la historia de la humanidad, porque se les exige una investigación y un desarrollo increíble, ¿no? Evidentemente las prácticas de las compañías que han sido poderosas con estos temas no han sido las mejores, ¿no? Y se han dedicado a torpedear al crítico y a hacer cualquier cosa, ¿no? Porque son compañías que buscaban el lucro. Sin embargo, la ciencia que había detrás, la ciencia básica, está permitiendo conseguir realmente una renovación y sobre todo una producción más equilibrada y más sostenible de alimento, que yo creo que es de lo que nos debería mover. Sin embargo, cuando se escucha hablar de estos debates, muy pocas veces se va realmente a la raíz y se va siempre a la politización del tema, ¿no? Lo que pasa es que, decíamos, viviendo en la sociedad, en el país, vamos a hablar de él hoy, pero muy poco, y viendo cómo se hacen los debates en torno a cómo el color rojo y el color azul en una prenda puede parecer un color excesivamente republicano, pues vamos a olvidarnos del mundo, ¿no? Lo cierto es que el gran problema, dejo eso ahí, ¿no? Dejo esas cosas, hablaremos igual de otros temas, pero luego hay otra cosa sangrante, ¿no? Lo decía al principio al hablar de Marie Sklodowska. Hemos alejado de la ciencia a la mitad de la población, ¿no? Más de la mitad de la población, porque no solo son las mujeres, atendiendo, por ejemplo, este año hemos vivido un nuevo año de que todos los premios Nobel son chicos y no hay ninguna chica.
hay muy pocas mujeres en los altos cargos directivos de las empresas científicas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo cierto es que es un tema terrible. Estaba leyendo algunas de las cosas. Hay un especial de investigación y ciencia de este mes que os recomiendo mucho, que habla de sexo, género y ciencia, y recogía aquí algunas de las recientes investigaciones que han mostrado que ya a los 5 años las niñas han decidido que ciertas acciones que tienen que ver con la ciencia, el liderazgo en el grupo, que tiene que ver con la sociedad y así, no son cosas de chicas. A los chavales les da igual hacerlas que no. Pero las niñas dicen, esto no me interesa ya. Esto no es una cuestión genética, esto es una cuestión evidentemente social y es una cuestión que estamos transmitiendo, ¿no? Otras investigaciones mostraban que ya para los 11, 12 años las niñas y los niños tienen casi ya decidido, no que van a hacer cosas de ciencia, sino que no les interesa en absoluto eso de la ciencia, ¿no? Cuando se hacen las encuestas de población en España, que hace la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, nos muestra que la ciencia interesa a un 13% de la población y ha ido aumentando un poco en los últimos años, pero desde luego interesa mucho menos cuando haces declaración libre que casi cualquier otro tema, ¿no? Estamos ganando un poco a lo de los famoseos. Antes el famoseo tenía un 15% y ahora ha bajado a un 10%. Eso debe ser cosa de que hasta el famoseo y todo esto acaba cansando, espero. Pero la ciencia no aumenta mucho más, desde luego queda muy por debajo del fútbol, que ¿cómo no va a ser? Lo cierto es que necesitamos científicas, necesitamos científicos, necesitamos una sociedad que no mire a otro lado, que busque algo, ¿no? En el Planetario Pamplona, y vamos a cumplir 25 años de trabajo, hemos tenido siempre una especial mirada a esas vocaciones, no en el sentido de decirle, niño, te tienes que hacer científico, no te hagas abogado, ¿no? Pero todo lo contrario, sino de transmitir. Yo creo que lo que está pasando en muchos otros sitios, afortunadamente, que las empresas científicas, que el trabajo, que la indagación, que la participación, que propicia pues unos talleres de ciencia como los que hacemos aquí con las chavalas en el planetario, ¿no? Merecen la pena, que realmente es una actividad en la que se puede colaborar y la que puedes convertirla en tu forma de ver la vida, ¿no? Hacemos casi de todo en el planetario, ¿no? El otro día convencimos a pues, los responsables de, creo que eran unos 40 y tantos, unos 40 chavales, para que se vinieran a celebrar Halloween con nosotros en el planetario, ¿no? Y pasaron allí la noche. Y bueno, pues hablaron y se disfrazaron, claro, jugaron ahí a ponerse miedo, vieron alguna peli, pero vieron el cielo, hicieron experimentos científicos, convivieron una noche y fabricaron su desayuno y aprendieron un poquito sobre alimentación y así, ¿no? Yo creo que ese tipo de historias son las que contribuyen, ¿no? Pero no pueden hacerlo todo. Evidentemente esto tiene que ser un proyecto social y un proyecto que mire, y eso es, no voy a haceros peloteo, pero lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo, está también dentro de las posibilidades y los deberes de la escuela, ¿no? Por supuesto, lo que digo es que la sociedad, mientras mire a otro lado, mientras no tenga especial interés en este tema, esto va a ser una de las deficiencias, una de las grandes ausencias, ¿no? Vamos a empezar ahora unos proyectos en colaboración, lo estamos haciendo con el Departamento de Educación, vamos a hacerlo también con Industria, lo estamos haciendo con las universidades, eso que se llama el STEM, ¿no? Las ciencias básicas, la ingeniería también, la tecnología, aquellos lugares donde hay más déficit de estudiantes y que todos los expertos nos dicen que el futuro mira precisamente a ese tipo de dedicaciones. Vamos a intentar a interesarlo bastante a unos chavales como para que se puedan pasar la mañana, y esto funciona mirando qué es lo que pasa dentro de un vaso cuando haces cosas con él, ¿no? Y encontrando ahí. Por supuesto hay un enemigo. Yo creo que el enemigo fundamental está en lo irracional. Antes hablaba de las mentiras interesadas, de las ideologías, de las preconcepciones, pero lo cierto es que hay anticiencia, hay gente que está en contra de la ciencia y hay pseudociencia, y lo estamos viendo, ¿no? Dentro de pasado mañana, el día 9, cumpliría años Carl Sagan, ¿no? O Sagan,
como decía él. Y él, que murió antes de que acabara el siglo, decía que le daba mucho miedo, ¿no? Decía que la ciencia era como una llama en la oscuridad y que había mucha gente soplando, ¿no? Que esa pseudociencia, la superstición, podría dar al traste con tantas cosas, ¿no? Él murió, afortunadamente no, es una pena, pero murió sin ver de presidente de su país a este señor que hizo en marzo del 2014, no era presidente entonces, este tuit que dice, pues eso, ¿no? Un niño sano va al doctor, le pinchan con un puñado ahí de vacunas y no se siente bien y cambia. ¡Autismo! Tantos casos, ¿no? Como habla él en esa especie de idioma, no sé, sincopado, ¿no? Tan extraño y así. Bueno, esto no era más que era 2014, ¿no? El mal lo había puesto un médico unos años antes con unos artículos falsos y construidos para crear el miedo de que las vacunas producían autismo, ¿no? Que era Andrew Wakefield. Pero lo cierto es que lo que estamos viviendo es esto, ¿no? El brotes de sarampión en muchas partes del mundo. Esto es una noticia de abril, donde el retorno del sarampión a Europa, dice la Organización Mundial de la Salud, les preocupa, porque hay una proliferación increíble en lugares que no son los que uno esperaría a una enfermedad infecciosa, sino en Italia, en Rumanía, es decir, en lugares de Europa, en Inglaterra se han ido incrementando esta serie de casos. ¿Y todo esto por qué? Por una ideología, por una creencia en contra de las vacunas que no está basada en absoluto en ningún dato científico, por una consideración de que toda la medicina que tenemos es un simple montaje y que hay gente lucrándose con nosotros y casi matándonos, ¿no? O esclavizándonos de alguna manera y tal. Esto es una verdadera anticiencia que tiene mucha ascripción, ¿no? En algunos programas de televisión incluso te lo pueden soltar, incluso de la televisión pública, este tipo de cosas, ¿no? Los datos indican otra cosa. Un profesor de secundaria y bachillerato, que es Carlos Chordá, escribía hace un tiempo, dijo, bueno, vamos a coger los datos de muertes por las diferentes enfermedades, por la gripe, la tosferina, el sarampión, paperas o la rubeola, ¿no? Y fijaros cómo han ido cayendo conforme se producía la introducción de las vacunas en cada una de esas enfermedades. Las vacunas curan, las vacunas no matan. Y sin embargo, recuerdo, el niño sano va al médico, le pinchan, se pone malo y al final acaba autista. Bueno, pues no es así. Yo creo que deberíamos buscar una ciencia que nos permitiera darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos en las acciones. Y esto es un ruego que no solamente iría a toda la comunidad científica, a la comunidad educativa o divulgadora, sino y también especialmente a las entidades públicas, a los gobiernos y a las empresas, sobre todo a las empresas para que las controlen, porque el lucro y el beneficio pueden hacer que el nivel ético pueda caer un poco, vamos a decirlo bien. Lo que queremos decir es que sean completamente inmorales, ¿no? En sus desarrollos. La responsabilidad de las acciones tendría que ser parte del trabajo diario de todos, ¿no? Y yo creo que es una cosa que intentamos educar en todos los órdenes de la vida y en todo momento, ¿no? Es cómo nos podemos ir haciendo responsables de las cosas que hacemos y por qué, por lo tanto, optamos por no hacer algunas, ¿no? Sin embargo, no vamos muy bien, ¿no? Estos son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. No sé si los conocíais, es una cosa que deberíamos tener casi puesto en un cartel en todos los sitios y ver que no puede haber una ciencia que no mire en alguno de estas 17 direcciones. Era más fácil habérselo dejado en 5 o en 7, ¿no? Porque 17 es como mucho y así parece que la responsabilidad queda diluida, ¿no? Pero realmente deberían estar en nuestra agenda cada día y pensar qué poquito vamos haciendo en el mundo en estos órdenes de cosas, ¿no? Mi solución a esto, mi propuesta, por lo tanto, es hacer más ciencia o, sobre todo, humanizarla más la ciencia, ¿no? Es decir, estoy pensando en el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en lugares donde el Estado ha desaparecido, donde las propias condiciones de guerra unas veces o de emergencia hacen que no haya ninguna iniciativa privada, nadie va a encontrar lucro en ello, no va a haber una iniciativa empresarial que pueda sacar de ahí un dinero
dinero, que puedan justificar ante sus inversores por qué se van allí, y sin embargo tiene que haber ciencia, porque sin ciencia no se podría haber paliado lo del ébola y tal. Y lo del ébola afortunadamente se paró porque el ébola era un virus de interés estratégico. Podría ser usado por el enemigo para meterlo en cualquier sitio, ¿no? Y gracias a eso, afortunadamente, era tan malo que por eso se logró parar con la investigación científica, ¿no? Vamos a buscar que las cosas que no sean tan malas también puedan así, ¿no? Esa compasión, en el sentido más inglés que castellano de la palabra, de ponerse en el lugar de la otra persona, yo creo que es un ruego de la ciencia. Posiblemente no sea lo habitual, cuando uno habla de ciencia, acabar pidiendo que la gente se ponga en el lugar del otro y que luche por un mundo más justo. Pero me parecería absurdo no reclamarlo cuando quiero apostar por un mundo en el cual la ciencia sirva para el progreso, que es lo que os venía contando, ¿no? Muchísimas gracias, Esquerra Units de Noria.